la Hit Delta Motion, la pala de Paula José María. Tras 6 ejercicios para que trabajéis con la bandeja. Como yo soy un jugador de derecha, tengo mucho control de pelota, pues a mí me gustan las circulares. Vale. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar y a comparar la Hit Delta Motion, la pala de Paula José María. Una pala súper interesante para los jugadores que busquéis una pala ligera sin renunciar a la potencia en los golpes ofensivos. Y además os vamos a mostrar 6 ejercicios para que trabajéis con la bandeja tanto técnicamente como con la situación de desplazamiento y orientación de bola. Si queréis ver ejercicios para trabajar con la dirección de volea con giro de empuñadura, os los dejo por aquí arriba. Y si no estáis suscritos, ya sabéis, activar la campanita y estaréis atentos de todas las novedades. Dentro intro y comenzamos. Comenzamos con las características técnicas de esta Delta Motion, que en cuanto a especificaciones es prácticamente igual que la Delta Pro, su hermana mayor, con la diferencia que es mucho más ligera. Como podéis ver, es una pala con forma de diamante, por lo tanto la catalogamos dentro de las palas de potencia. El peso es su principal diferencia con la Delta Pro, ya que esta Delta Motion tiene una horquilla de pesos entre 360 más menos 10 gramos. Nuestra unidad concretamente pesa 358 gramos y se siente súper ligera. La superficie de la cara de la pala tiene un acabado en rugoso 3D. Es de carbono y además tiene la combinación de grafeno en el interior. La goma que monta es una Power Foam y en cuanto al tacto de la pala es medio duro. En este punto debemos destacar la tecnología Auxetic, que lo que hace es que la pala transmita unas mejores sensaciones a la mano. Y por último, en cuanto al punto dulce, está tirado un poquito hacia la punta de la pala y el que no lleve tubular hace que sea un poquito más grande. Por lo tanto, la catalogamos como que tiene un punto dulce medio. Y una vez vistas las características de la pala, pasamos a las comparativas y ejercicios. En la primera comparativa contamos con Hugo, que puede jugar en ambas posiciones, su categoría es Junior y su pala de juego la Adidas S-Nova 3.1, una pala con forma de diamante oversight, con un peso de 374 gramos, de dureza media, el material de la cara de la pala es carbono 3K y el punto dulce medio. Con el grupo de Hugo, en el primer ejercicio vamos a trabajar con las modificaciones técnicas para poder tocar la bandeja cuando nos tiren un globo profundo. Técnicamente debemos tener en cuenta que cuando el globo nos viene muy profundo, para poder impactar la bandeja y mantener al rival en fondo de pista, tenemos que mantener el codo un poquito más alto del hombro, para que de esta manera el punto de impacto cuando tocamos la bandeja lo elevemos un poquito y de esta forma podamos superar la red. También debemos tener en cuenta que nuestra bola tiene que ganar más profundidad cuando la impactemos. Esto lo vamos a conseguir realizando una finalización de golpe mucho más largo. Como último punto a destacar, técnicamente debemos intentar no jugar la bandeja con una velocidad de brazo excesiva, ya que si la jugamos muy rápida generaremos mucho rebote en cristal de fondo. Lo que tenemos que hacer es realizar una empuñadura un poquito más blanda, golpear y cuando golpeemos alargar mucho la finalización pero sin entrar rápido a la bola. En el transcurso del ejercicio podemos ir modificando la profundidad de nuestro globo. Cuando jugamos la bandeja en zona profunda es muy importante que bajemos un poco la velocidad del golpe, ya que así, mientras la bola llega al cristal de fondo, tenemos tiempo para volver a recuperar nuestra situación de volea.
En el segundo ejercicio vamos a trabajar con el desplazamiento en la bandeja y el anclaje. Es muy importante cuando nos desplacemos que nos coloquemos lateralmente para de esta manera poder haber realizado el giro de hombros antes de iniciar nuestro desplazamiento. También es muy importante que anclemos en el pie retrasado, en este caso los diestros anclaremos en la derecha. De esta manera, cuando nos desplacemos hacia atrás y lleguemos al golpe, podremos saltar un poquito hacia arriba para golpearla, pero no caeremos hacia atrás. Para poder trabajar con ambos aspectos, vamos a utilizar en un lado los tensores y en otro lado colocaremos peso en la pierna retrasada de nuestros jugadores. Iremos variando el trabajo de tensión y anclaje entre nuestros jugadores y tiraremos entre 3 y 4 globos por jugador. El desplazamiento lateral es una de las claves para que podamos llegar a la bola bien posicionados y podamos realizar un buen giro de hombros con nuestra bandeja. Para el tercer ejercicio ya vamos a introducir la combinación entre la volea y la bandeja. En ambos golpes nuestros jugadores tendrán que conseguir que la bola bote por detrás de la línea de saque. De esta manera mantendremos al rival en fondo de pista. Técnicamente, para conseguir profundidad con ambas ejecuciones tenemos que golpear la bola y una vez que la golpeamos atravesarla bien. Al jugar nuestras bolas de preparación profundas, conseguiremos mantener el dominio de la red. Comparativa express con Hugo de su Adidas Snova y de la Delta Motion. Hugo, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la mía, definitivamente. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con esta. Tercer punto a analizar, fondo de pista. Con esta, 100%. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Esta también. Esta no me gusta. Y el último punto, salida de bola. Esta sale mejor, la pelota. Vale. Si la Delta Motion fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? La salida de bola que tiene. Es muy... A primera vista como que te impresiona, la verdad. Vale. ¿Y lo que menos te ha gustado? Pues que no me gustan las palas, es que esta tampoco me gusta, por eso no me gustan las palas que tienen así la forma de diamante. Porque como yo soy un jugador de derecha y tengo mucho control de pelota, pues a mí me gustan las circulares. Y en la segunda comparativa contamos con Sergio, que juega en la posición de revés, su categoría es segunda federada y su pala de juego la Barlion Avant Diffusor, una pala con forma de lágrima, con un peso de 380 gramos, de dureza alta, el material de la cara de la pala es carbono y el punto dulce medio. Con el grupo de Sergio, en el primer ejercicio programado, trabajaremos con la potencia de desplazamiento en la bandeja. Es muy importante que en el desplazamiento, para buscar la bola, lleguemos un poquito antes para poder anclar nuestro golpe. Para ello, lo que le recomendamos a nuestros jugadores es que cuando detecten que les han tirado un globo, anclen con la pierna derecha y con la pierna izquierda realicen un paso de ajuste de potencia, que es cruzar la pierna derecha y a partir de ahí realizar pasos de ajuste laterales para poder llegar a la bola. En este caso, el elemento de entrenamiento que vamos a utilizar para mejorar la potencia de nuestro desplazamiento es el chaleco lastrado. Podemos ir variando el peso entre 10 kilos y 15 kilos.
Podemos realizar un ejercicio dinámico en el cual los jugadores realizarán el desplazamiento y solo tocarán una bola por cabeza. Cada 10 bolas realizaremos el cambio del chaleco lastrado. En el cuarto ejercicio ya vamos a introducir la bandeja de control. Dentro de nuestra bandeja podemos diferenciar entre cuando queremos mantener al rival en fondo de pista, que sería nuestra bandeja de control, o cuando queremos presionarle, que jugaríamos una bandeja más fuerte de presión. Con la bandeja de control lo que vamos a hacer es realizar nuestro armado exactamente igual, flojear un poquito la empuñadura y buscar unas zonas específicas. En este caso jugaremos a los cristales laterales para que la bola, después de botar, se quede pegada en fondo de pista, o a la zona central para poder dividir a los rivales y de esta manera que uno de los dos tenga que ir hacia el centro para defender. Para poder trabajar con nuestros jugadores con una ejecución lenta de brazo en la bandeja, lo que haremos será introducir la pala pliométrica. Al ser una pala lastrada conseguiremos que en la ejecución de la bandeja el brazo de nuestros jugadores vaya un poco más lento. Si nuestra bandeja de control se queda pegada al cristal de fondo, es muy probable que el rival vuelva a repetirnos con un globo. Y para cerrar con la progresión de ejercicios en bandeja, vamos a introducir la bandeja de presión. En este caso, las zonas sobre las que direccionaremos esta bandeja serán los pies del rival o la zona de doble pared, intentando que nuestra bola bote primero en cristal de fondo. Si jugamos a los pies del rival, conseguiremos que el rival tenga que apartarse y luego tenga que caminar hacia adelante para defender la bandeja. Con nuestra bandeja de presión, al jugar una bola rápida, el rival no tendrá tiempo de poder meter la pala debajo de la bola. Por lo tanto, es muy probable que nos salga con una bola por abajo. Comparativa express con Sergio de su Barlion Avant Carbon y la Delta Motion de Paula José María. Sergio, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con mi Avant. Vale. Segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con mi Avant. Tercer punto, fondo de pista. Con la Delta Motion. La Delta Motion. Cuarto punto, punto dulce de la pala. Con la Delta Motion. Y el último punto, salida de bola. Con la Avant. Vale. Sergio, si la Delta Motion fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? Lo que más me ha gustado, la verdad, que es una pala súper ligera, que se controla muy bien y se puede redirigir muy bien. Y el control. La bandeja sale muy bien. La bandeja con esa pala sale muy bien. Muy bien. Con esta. ¿Y lo que menos te ha gustado de ella? En la volea. La volea, que le tienes que imprimir más presión a la bola para que se envenene más. Muy bien. Y vamos con nuestras conclusiones finales de esta Delta Motion. El primer punto que destacamos es la manejabilidad que tiene. Es una pala que vais a mover muy bien tanto en situaciones de red como en fondo de pista. El que sea tan ligera ayuda mucho a que la mano vaya rápido tanto cuando vamos a acelerar como cuando vamos a cambiar de golpe. Otro aspecto que destacamos de ella es el equilibrado. Contando que es una pala de potencia que tiene un poquito más de peso en la punta,
la verdad que cuando estamos jugando con ella no lo notamos para nada. Es una pala que se nota muy equilibrada. También nos ha gustado mucho en los golpes de aceleración. Con el remate listado hemos notado que cuando queremos acelerar el brazo la pala va muy rápido y por lo tanto podemos imprimir mucho efecto a la bola. Y por último también nos ha gustado mucho en fondo de pista. Es una pala que al estar tan equilibrada y tener un peso tan ligero no vais a tener ningún problema en meter la pala por debajo para tirar globo o defender rápido cualquier tipo de bola. Y en cuanto a los aspectos que mejoraríamos de la pala, es una pala que nos ha gustado bastante en todas las situaciones de juego. Pero si tenemos que buscar un punto en el que la mejoraríamos, seguramente sea la potencia de la misma. No por la salida de bola que tiene, sino porque cuando vamos a jugar algún golpe de potencia, tipo volea plana o remate plano, ahí sí que se nota que la pala le falta un poquito de peso. Y seguramente en este punto no sería la pala más indicada. Y vamos con nuestra puntuación final de la pala. En red, bolas de control, le damos un 9. En este punto os vais a encontrar muy bien direccionando la bola y pudiendo controlar tanto el efecto como la profundidad de la misma. En red, bolas ofensivas, le damos un 8,5. Aquí, tanto con la volea como con la bandeja y víbora, vais a entrar bastante cómodos, seguramente con el remate plano os va a costar un poquito más de trabajo. En fondo de pista, le damos un 9. La verdad que en este punto nos ha gustado mucho cómo se comporta. Hemos defendido sin ningún problema y hemos controlado muy bien tanto cuando queríamos jugar bolas lentas como cuando queríamos jugar una bola con más rapidez. En punto dulce de la pala le damos un 9. Nos ha sorprendido bastante el punto dulce que tiene y al ser una pala que pesa poco es difícil que tenga un punto dulce suficientemente amplio, pero en este caso la verdad que se ha comportado muy bien. Y en salida de bola le damos un 8,5. Ciertamente a velocidades lentas vais a notar que la bola sale mucho, pero cuando la bola os venga rápido igual os va a costar un poquito más de trabajo transportar peso con la pala. Esta Delta Motion es una pala destinada a jugadores que busquéis una pala ligera con un balance medio alto de potencia, que en red os permita acelerar la mano en vuestras ejecuciones y en fondo de pista tenga un buen comportamiento y no cabecee mucho. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Si os ha servido de ayuda, darle al me gusta, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.